Estado de México y la Ciudad de México principalmente, pues son centros importantes de prostitución y explotación sexual forzada, pero también la capital, el Estado de Puebla. Y la cercanía con Tlaxcala y con comunidades, bueno, municipios como Tenancingo, nos hacía, pues sí, sacar algunas hipótesis de por qué podría tratarse de estos municipios en específico los que tienen la mayor cantidad de casos. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con mucho gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo queremos agradecer la presencia y la atención que ha tenido con nuestros lectores, con quienes nos siguen a través de redes sociales, a Raquel Maroño Vázquez. Ella es representante del área de investigación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a quien esta noche agradecemos que haya tenido esta atención con nosotros. Buenas noches, Raquel. Hola, Pati, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Pues en la Jornada de Oriente siempre hemos tratado de pues tomar en cuenta y sobre todo pues de consultar la opinión que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Nos parece que pues son la opinión que ellos tengan son las más apegadas a la realidad y particularmente sobre un tema que tiene que ver con las desapariciones en el estado de Puebla, que desafortunadamente pues van en aumento. Lo hemos visto en las denuncias que se hacen tanto de manera formal ante las autoridades como las que se hacen en medios de comunicación. Ha habido casos emblemáticos en el estado, Raquel. Recientemente, pues una pareja que acudía a un tianguis en donde está caracterizado por narcomenudeo y otro tipo de delitos desaparece y hace 3 meses que no se sabe nada de esta pareja. Y como este caso, pues se cuentan por cientos desafortunadamente en el estado. En el estado pareciera que esta crisis de desapariciones surgió en el sexenio pasado, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando también hubo pues explotó, digamos, el robo de combustible en la entidad y este delito se asoció a otros como los secuestros o las desapariciones. Pero quisiéramos preguntarle al instituto, a ti como representante, ¿cuál es la perspectiva que tienen a nivel nacional enfocado al estado de Puebla? ¿Cómo ven ustedes lo que pasa en Puebla? Por favor. Muchas gracias, Pati. Como instituto tenemos presencia en diferentes estados, pero específicamente en el estado de Puebla, que es donde yo acompaño a los colectivos de familiares de personas desaparecidas de manera directa. Al igual que como tú lo mencionas, advertimos que la desaparición en el estado comienza mucho después que en otros, como en el estado de Veracruz, vecino de Puebla, o los estados del norte, donde empieza a haber este problema desde el 2011. En Puebla es mucho más reciente, advertimos que empieza aproximadamente en el 2016 a incrementarse los datos y a partir de como 2018-2019 los casos de mujeres, niñas y adolescentes, que esto no se había visto en años anteriores con la frecuencia con la que se ve ahora y que ha seguido en aumento, como bien tú mencionabas. Sí identificamos, al igual que tú, el sexenio de Moreno Valle como en el cual se aumenta la represión a diferentes movimientos sociales, pero además aumenta el crimen organizado en actividades delictivas como el huachicol, como mencionabas. También advertimos la presencia de grupos de trata de personas en estados vecinos como Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, y cómo se hace un corredor desde el sur del país hasta Ciudad de México para subir al norte con los Estados Unidos, ¿no? Un corredor de trata.
Estas son una de las cuestiones que nosotros nos damos cuenta en el estado de Puebla, que tiene sus particularidades. Otra de las particularidades que hemos notado es que a nivel nacional, por cada 10 personas desaparecidas, 7 son hombres y 3 son mujeres en promedio, 2 o 3 son mujeres. En cambio, en el estado de Puebla, la relación es de cada 10 personas desaparecidas, 6 son hombres y 4 son mujeres. Entonces es un estado donde las mujeres parecen correr más riesgo que en otros y que son, pues sí, de alguna manera el público al que está focalizando su atención los grupos de crimen organizado. Entonces es algo que no vemos en otros estados. Y respecto a esto, a nivel nacional, en desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, Puebla ocupa el lugar número 3. El primer lugar lo tiene Estado de México, el segundo lugar lo tiene Guanajuato y el tercer lugar lo tiene Puebla. Salvo que este dato considera también a las mujeres localizadas. Es mujeres desaparecidas, no localizadas y localizadas, es que Puebla tiene el tercero. Nos parece importante mirar también las estadísticas respecto a las que han sido localizadas, porque a pesar de que las aseveraciones de nuestros mandatarios suelen ser que las mujeres se van con el novio, lo que nosotros nos damos cuenta es que aún si estuvieran con el novio, como suelen decir, eso no implica que no haya habido presencia de actos delictivos en el proceso, ya sea que hayan vivido violencia dentro de sus hogares y que por eso deciden marcharse, o sabemos que hay muchas estrategias de amor romántico en la captación de mujeres como víctimas para la trata. Entonces sí puede ser un novio que conocieron por internet o que conocieron en el parque, pero no por eso no son víctimas de algún delito, ¿no? Tener alguna relación sentimental con el posible perpetrador. Entonces, por eso es una estadística que también miramos y que creemos que no se puede invisibilizar solo porque ya están de vuelta en sus casas, ¿no? Y también porque muchas veces la comisión de búsqueda y la fiscalía, una vez que la niña, la adolescente o la mujer que estuvo desaparecida regresa, de la manera en la que sea, no hay mayor investigación de lo que ocurrió, ¿no? Como si solo por regresar ya pueden cerrar la carpeta y no continuar con las investigaciones. Entonces, por eso es que consideramos estas tres condiciones, desaparecidas, no localizadas y localizadas, y es que Puebla ocupa un lugar tan alto en la estadística nacional. Es muy interesante y delicado esto que nos planteas porque, como bien lo señalas, a partir de la guerra contra el narco y otros fenómenos, pareciera que a nivel nacional o en algunos estados se recluta a hombres jóvenes para trabajar con el crimen organizado. Si nosotros vemos las cifras oficiales, las que están en la Secretaría de Gobernación Federal, en el caso de Puebla, podemos observar que la mayoría de las personas que desaparecen son jóvenes dentro de 15, 19, 23 años por mucho, pero como bien señala, son mujeres, a diferencia de lo que ocurre en otros estados de la República. ¿Nos podrías abundar un poco en esta parte en donde señalabas, perdón, que han identificado este corredor de trata? El Estado de México, si no mal recuerdo, es de los primeros estados en desaparición general y de mujeres. Tiene que ver entonces la situación geográfica del estado, es decir, Puebla está enrolado en esta red de trata de personas por su situación geográfica y esto ha propiciado que sean mujeres las que se desaparecen en el estado. Sí, antes de pasar a eso, mencionaste algo de las edades que también me parece muy importante. Nosotros revisamos los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas y localizadas, en la versión pública. Y como bien dices tú, cuando se trata de hombres, las edades en las que son desaparecidos sí empiezan siendo jóvenes, como 19 años, pero van como hasta los 35, como que es hombres en edad productiva, cuando tienen todavía fuerza física, capacidades mentales, quienes son desaparecidos. Pero en el caso de las mujeres, cuando vemos la estadística, es impresionante cómo el rango de 15 a 19 años, en el caso de Puebla, es donde se concentra la mayoría de los casos. Entonces, a diferencia del de hombres, que la campana es mucho más ancha, porque abarca muchos años, el de las mujeres no. Y de hecho, el segundo rango como con mayor casos de desaparición en mujeres es de 11 a 14. Entonces, es 11 a 14, 15 a 19 y un poquito de 20 a 24 o 25. Pero la mayoría es de 15 a 19. Entonces, pues habla de una diferencia importante respecto al, pues sí, al género, de por qué son mujeres las que están desapareciendo y por qué necesitan
que tengan esas edades, ¿no? Claro que también hay casos de mucha mayor edad, o sea, sí hay también mucho más pequeñas en el primer rango, que es de 0 a 4 años, también hay casos, pero son muchos menos, ¿no? Entonces es algo que llama mucho nuestra atención y que de alguna manera puede ayudarnos a orientar políticas públicas específicas en ese rango de edad. Si miramos y volcamos nuestra atención y nuestros recursos a ese rango, pues igual y algo se puede hacer en materia de prevención, ¿no? Son algunas ideas. Y respecto al corredor de la trata, ubicamos los municipios del estado de Puebla con el mayor número de casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas y los fuimos coloreando como si fuera un semáforo dependiendo la cantidad de casos. Y la mayoría se concentran en el área metropolitana de Puebla-Tlaxcala. Puebla, la capital, es quien tiene el municipio con el mayor número de casos, son 363 casos, según el último conteo, pero los municipios alrededor de la capital y colindantes con el estado de Tlaxcala son donde se concentran también la mayor parte de los casos. El otro que salta a esta hipótesis es el estado de Tehuacán, que es el siguiente que tiene más casos, tiene 70. Puebla tiene 363, Tehuacán tiene 70, no colinda con Tlaxcala de ninguna manera, pero bueno, los demás que sí colindan tienen una gran presencia de casos. Algo de lo que veíamos es que el Estado de México y la Ciudad de México principalmente, pues son centros importantes de prostitución y explotación sexual forzada, pero también la capital, el Estado de Puebla. Y la cercanía con Tlaxcala y con comunidades, bueno, municipios como Tenancingo, nos hacía, pues sí, sacar algunas hipótesis de por qué podría tratarse de estos municipios en específico los que tienen la mayor cantidad de casos. Además, en algunos de los casos que conocemos a través del colectivo y de otras formas, sabemos que los primeros avistamientos que llegan a tener de sus familiares es en Estado de México, en Ciudad de México y en Tlaxcala. Entonces, cuando recién desaparece alguna de sus familiares mujeres, posiblemente por trata, les dicen que las han visto en estos sitios, ¿no? Donde pues hay un gran mercado de prostitución forzada y de explotación sexual terrible. Entonces, por eso es que establecemos este corredor, además que otro de los lugares donde sabemos que hay muchos casos de mujeres desaparecidas respecto a temas de trata es el sur del país, comenzando por Chiapas, que ahí tiene más que ver con situación migrante. Pero bueno, establecemos que desde Chiapas, con todo el paso de migrantes, a centros de prostitución como la capital del estado, como Ciudad de México, y algunos países, algunos estados al norte que colindan con Estados Unidos son los otros donde también hay una gran presencia, cuando son fines de explotación sexual. Pero también sabemos que algunas mujeres son reclutadas, igual que los hombres, para trabajar en campamentos forzados, de trabajo forzado del crimen organizado, ya sea embolsando droga, o en otras actividades delictivas, ¿no? No necesariamente, o no exclusivamente explotación sexual, pero sí es la principal hipótesis que tenemos respecto a esto del corredor. Ok. Ahora, desde su perspectiva como agrupación civil, ¿cuál ha sido la actuación de las autoridades? Puesto que, pues, en el estado de Puebla se cuenta con una comisión estatal de búsqueda y desde hace un año el estado también cuenta con una ley enfocada a la desaparición de personas. Esto ha servido que el Estado cuente con esta ley, con esta normativa que varios colectivos estuvieron empujando para que se pudiera legislar al respecto. Y con esta comisión, ¿cuál ha sido la actuación de la Fiscalía del Gobierno del Estado? Esto relacionado a que más adelante quisiera preguntarte sobre esta alerta que van a solicitar, o más bien, que ya se solicitó para la entidad para la desaparición de mujeres, por favor. Sí, el esfuerzo de los colectivos, principalmente el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla para la armonización de la ley, creo que fue muy grande todo el esfuerzo y dedicación que pusieron en eso. Estuvo lo del plantón afuera del Congreso 45 días. Hay algunas quejas respecto a cómo quedó legislada esta ley, que desde el nombre invisibiliza el problema de desaparición porque se llama ley de búsqueda de personas. En ningún momento desde el título se habla de la desaparición,
como queriendo ignorar que en el estado hay una crisis de desaparición de personas, ¿no? Las razones de nuestras autoridades estarán ahí de por qué no nombrarlo con todas sus letras, pero bueno, es una de las críticas que las familias tienen. Algo que es cierto es que a partir de este año, bueno, se aprobó la ley el año pasado y a partir de este año han aumentado los trabajos de búsqueda de la comisión en conjunto con los familiares. Ha habido algunas búsquedas en los meses y semanas recientes, específicas para algunos de los casos, em, pero aún sigue habiendo serios problemas con la comisión, que identificamos que tienen pues mejores intenciones y que han establecido mayores relaciones con el colectivo y demás, pero vemos que hay importantes deficiencias en el manejo de tecnologías que tienen para asistir a las búsquedas, en la capacitación que tienen, y también nos hemos dado cuenta de que en algunos casos no activan la búsqueda inmediata. Los casos que hay en el colectivo que ya son de mucho más tiempo, pues la estrategia tiene que ser muy distinta, porque ya estamos hablando de casos de 6, 7, 4 años que tienen, ¿no? Desde que ocurrió la desaparición. Pero hay casos que son de unas cuantas horas y que no, pues no están haciendo el trabajo de búsqueda inmediata que permitiría que las personas sean encontradas con vida lo más pronto posible, ¿no? Tenemos el caso de un menor de edad de 2 años, 3 años desaparecido en la Sierra Negra, en Zoquitlán, y eh, la alerta Amber, que es la que se utiliza cuando son casos de niñas y niños y adolescentes, se activó, no me acuerdo bien si fue 1 o 2 meses, creo que fue como, sí, casi 2 meses después de la desaparición, ¿no? Que justo eso es lo que se tiene que activar en las primeras horas para crear la coordinación necesaria para estar muy al pendiente de si ven transitar al niño, ¿no? Desaparecido. Y no se hizo. Entonces, es solo uno de los ejemplos de cómo se pierden grandes oportunidades y cómo se va perdiendo el tiempo, y con eso se pierden indicios, pistas, y cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Localizar a las personas. Entonces, creo que eso es parte de algunas de las pues, quejas que se tiene con la comisión. También la comisión hace unos días declaró, a raíz de lo del día de la desaparición forzada, el 30 de agosto, que este año había hecho 3,000 acciones de búsqueda, una cosa así, pero acción de búsqueda, pegar fichas en la calle, ¿no? O sea, acciones que los familiares hacen gratuitamente, indistintamente, cuando lo sienten necesario, y que pues igual una comisión no sería necesaria para pegar fichas, y sino para hacer planes pues muy, muy bien pensados, con una investigación sólida detrás para localizar a las personas. Entonces, eso es un poco lo que puedo contarte de la comisión. Y creo que aún así la ley es importante. Las familias lo decían cuando se estuvo pidiendo la armonización de la ley, que ellas sabían que con la ley no encontrarían a sus familiares que llevan años desaparecidos en el Estado, pero que confiaban en que este sería una manera de protección para los nuevos casos de desaparición, que como tú mencionabas con este caso del Tianguis, seguimos viendo que hay casos constantemente, cada semana siguen desapareciendo a las personas, ¿no? Y las familias confían en que sus esfuerzos para armonizar esta ley y para presionar a las autoridades sirvan para que no se pierda tanta información y para que los procesos sean mucho más efectivos cuando alguien desaparece. Sí. Queremos recordarle a quienes nos ven a través de las redes sociales de la Jornada de Oriente que estamos platicando con Raquel Maroño. Ella es representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Raquel, ahora pues ya preguntarte sobre esta alerta que organizaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Gobernación Federal a través de la CONAVIM para que el Estado cuente con una alerta de desaparición, entiendo, de mujeres, que se sumaría a la que el Estado ya cuenta para erradicar la violencia contra las mujeres. Desafortunadamente, pues un día vemos un asesinato violento de mujeres y al otro día también aquí en el Estado. Entonces, si nos puedes hablar, por favor, en qué consiste esta solicitud. Claro que sí, Pati. El único otro estado que tiene una alerta específica para desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es el Estado de México.
Es el único del país donde se ha hecho este proceso y donde justo lo que se pidió es que no se acumulara con la alerta que ya existía, sino que se mantuviera como una alerta distinta enfocada específicamente a desaparición. Algo que nosotros venimos investigando desde el instituto y que tratamos de establecer es que la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es otra cara más de la violencia feminicida, que la violencia feminicida puede ser desde cosas estructurales, violencias simbólicas, hasta llegar al punto del feminicidio como lo más terrible del proceso, pero que algunas personas sepan que pueden desaparecer a una mujer, niña y adolescente sin que haya consecuencias, o que crean que tienen derechos sobre el cuerpo de las mujeres, las niñas o las adolescentes para arrebatarlas de sus casas, pues es parte de esta misma violencia feminicida, por la cual se solicitó una alerta específica en desaparición. Esto tiene una carga simbólica en un estado donde no se quiere hablar de la desaparición como un problema y como una crisis urgente y necesaria, pues porque lo que estamos advirtiendo, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y demás, es que se tiene que voltear a ver esta realidad y que se tienen que tomar acciones para atender esta crisis y para prevenirla, para que no siga habiendo más casos, ¿no? Entonces esa es Claro. como la carga simbólica de nombrarlo y de decir, ya hay una alerta en 50 municipios del estado de Puebla, la que nosotros pedimos es solamente en los 10 municipios que concentran el 70% de los casos de desaparición. Eh, pero queremos que desde el mandatario, desde Miguel Barbosa, pues acepte que hay una crisis de desaparición en los casos de niñas, adolescentes y mujeres. Y la pedimos solamente en 10 municipios, por lo que te comentaba, que concentran el 70% de los casos. Esto tiene que ver con la información que tenemos de registros, pero reconocemos que hay pues un importante subregistro en los casos de desaparición, principalmente por miedo y porque las familias desconocen los procesos o a quién acercarse en las instituciones, ¿no? Y muchas veces desde las instituciones, lamentablemente las autoridades las desalientan de presentar denuncias, diciéndoles que van a regresar, que seguro sus familiares se fueron con los amigos, con la pareja, con vete a saber, ¿no? Que es como lo que se les dice y que se esperen. Y también de las denuncias que ya se pueden tener en fiscalía, pues es probable que no todas sean informadas a la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces por eso podría haber mayor subregistro. Los municipios en los que nosotros estamos solicitando esta alerta es la capital, Puebla, Tehuacán, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Atlisco, Tecamachalco, Huauchinango, Amozoc, Huejotzingo y San Pedro Cholula. Son los 10 municipios en los cuales la solicitamos. Y además de la carga o el peso simbólico que esto tiene de querer nombrar una crisis, pues el documento donde se solicitó la alerta el día 30 de agosto incluye recomendaciones para todas las autoridades que tienen alguna participación para atender esta crisis, desde el gobernador, el Poder Judicial, la Fiscalía Especializada, los MPs, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas. Entonces son como cosas muy puntuales específicas en desaparición. La alerta anterior mencionaba cosas de desaparición, pero también hablaba de aspectos mucho más amplios respecto a la violencia. Aquí nosotros estamos hablando exclusivamente de desaparición y son las causas que queremos atiendan, ¿no? Entonces, de eso va nuestra alerta de violencia, que pedimos, los peticionarios es el instituto, en conjunto con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, y hay colectivas y organizaciones solidarias que suscriben esta petición, como Redefine Puebla, Colectiva La Morada, Cafisa C, la Calpuli Feminista y Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Ahora, Raquel, ya se solicitó esta alerta y ¿cuál sería el plazo que ustedes estiman conveniente para revisar cómo va, digamos, para revisar si se emite o no se emite para el Estado? ¿Cuál sería la manera de darle seguimiento? La alerta se presentó en InMujeres y ellos tienen un plazo, me parece que de 3 semanas para responder, y después quien tiene que responder es el Estado para ver si la aceptan o no. La comunicación va a ser directamente con el instituto y con el colectivo. Estaremos dándole seguimiento a las respuestas que nos den tanto el nivel federal como el estatal y dependiendo de lo que se emita de respuesta, veremos qué acciones tomar. Si la aceptan, se debe construir un grupo de trabajo, darle seguimiento, pero si no, pues planeamos reformularla hasta que la acepten. Entonces seguiremos trabajando en ella todo lo que sea necesario. Y ya para concluir esta entrevista,
Desafortunadamente, pues como señalábamos, los casos están, pues no disminuyen, aumentan. ¿Qué tendría que hacer, Raquel, una persona que esperemos no pase, pero en el caso de que se encuentren en esta situación, ¿a dónde pueden acudir? El instituto los puede ayudar, también está, por ejemplo, el Instituto de la Universidad Iberoamericana, las propias autoridades, digamos, para poder concluir esta entrevista, ¿cuál sería la recomendación en caso, ojalá no pase, pero de que alguna persona se enfrente a esta circunstancia? Cada vez se hace más trabajo en esta parte. Lo primero sería acudir, puede ser a la comisión de búsqueda o a la fiscalía a poner el reporte o la denuncia por la desaparición en cuanto se den cuenta de la desaparición. De manera paralela a este proceso que puede tomar varias horas y que pues, puede dar mucho miedo, se puede justamente comunicarse con el instituto o con el colectivo o con la Ibero. Creo que los tres son ideales para este trabajo, para acompañarles en el proceso. Algo que suelen hacer las familias en las primeras horas es acudir con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla para que se emita una ficha de desaparición que es parecida a la que hace Fiscalía, pero pues el colectivo lo hace mucho más rápido, con menos datos, solo con la foto, el último lugar donde se vio, la ropa que llevaba la persona. Lo importante de esto es que se pone el número de teléfono del colectivo. De esta manera, los familiares no ponen su número personal, por el cual suelen estar en riesgo de extorsiones. Es pues una situación bastante común, por eso es ideal que no venga su número, se puede poner el de colectivo, se empieza a compartir esta ficha y ya después la fiscalía y la comisión sacarán su propia ficha de búsqueda oficial, ¿no? Lo siguiente que nosotros recomendamos cuando se sabe que hay un lugar, o sea, que se sabe cuál fue el último lugar donde se vio a la persona, es acudir para preguntar si alguien la ha visto en ese sitio, pero también para ubicar cámaras de seguridad. Eh, los videos que graban estas cámaras suelen durar, pues algunas duran un mes guardado el video, pero otras se borran entre 24 y 72 horas. Por eso es muy importante ubicar dónde están las cámaras y Fiscalía tiene que acudir y pedir estos videos, pero a veces esos procesos tardan mucho y cuando Fiscalía pide los videos ya no hay, o sea, ya se perdió el registro. Entonces, por eso a algunos familiares lo que les aconsejamos es ubicar las cámaras y acudir ellos mismos a pedir las cámaras que son privadas, por ejemplo, de algún negocio o algo así, si les permitirían ver la grabación para saber si su familiar pasó o no por ahí, ¿no? Y se establecen estos lugares, también se han hecho brigadas de búsqueda inmediata en conjunto con el colectivo y claro que podemos acompañarles desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y también la Universidad Iberoamericana Puebla tiene una clínica jurídica y un observatorio de desaparición y otras cosas donde se puede brindar acompañamiento también. Y por último, existe compañeros periodistas de A Dónde Van los Desaparecidos me parece que es Quinto Elemento Lab, acaban de sacar el Socorro Bot, que es un número telefónico que ustedes pueden guardar en WhatsApp, que les indica el proceso para cuando recién desaparece una persona. Entonces, no tengo yo el número en este momento, pero seguro si lo buscan en internet como Socorro Bot, pueden guardar el contacto y tenerlo siempre en su celular. Ojalá nadie tenga que utilizarlo, pero si es necesario, ahí está también esta herramienta tecnológica que puede servir en las primeras horas y días de desaparición. Okay. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales? Estamos como Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en Facebook y también tenemos Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar, si no por las siglas, IMDHD. Okay. Pues muchas gracias, Raquel. Queremos agradecer a nombre de nuestros lectores, de quienes nos hacen el favor de leer el periódico impreso y de quienes nos siguen en redes sociales, a Raquel Maroño. Ella es representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Muchas gracias por este tiempo y por esta explicación. Muchas gracias por la invitación, Patti. Aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buen término de domingo.